Allinchamusas kachunku pichichin perimunku kay kanalman imaynalla kashankichis llaqtamasis runamasis ñuqa waliqlla kasani. Ankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha palarimusaykichis ñuqaypata sutiymari. Kunan aparimusaykichis kay takiy runas Kelentaro nisqata imarayku tawa suscriptor mañarimun kay takiy runasta suscriptorpata sutin kashan Mario Antonio Andaur, César Miranda, Reinaldo Flores paykunarayku uyarikusun uktaki kay takiy runas manta hinallatatas ñawripusaykichis kay yachayta saqasqanku kay chaskita hina kay kanalpi chayta ñawripusaykichis astawan ñawpaqman kunan apachimunani uk hatun napaykunata uk hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay kanalman pichus chaskita apachimunku paykuna kanku Mónica Cazas Ramírez, Aníbal Sepúlveda, Carlos Ramón Arregui, allinchamusas kachunku paykuna kay kanalman chantapis imatachus qhawari uyarimunanku mañamuchunku ñuqa apamunaypaq hinallatataq mañariman paykunata qhawarinunkuta kay kanalpi chay chika videos karisan chay chika tukuy laya generospi qhawarinankupaq kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo que le entró a petición de 4 suscriptores. Ellos son Mario Antonio Andaur, César Miranda, Reinaldo Flores. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también se los voy a leer lo que han dejado aquí, una información de Kelentaro, que es su biografía, para que ustedes se enteren de quiénes son y no se olviden. Es bueno seguir aprendiendo. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal y me han enviado mensaje. Ellos son Mónica César Ramírez, Aníbal Sepúlveda, Carlos Ramón Arregui, que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les invito a que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal, igual en su diversidad de géneros musicales, como también pueden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, vamos a leer un poquito de lo que dice aquí en la caja de comentarios. Anteriormente eso es lo que les había pedido a todos aquellos artistas que están iniciando, por lo menos dejar su biografía lo más importante, ahí de cuándo inició, cuántos años, de trayectoria, todo eso, los integrantes del grupo y sus redes sociales, con eso es suficiente, porque luego la gente, como va comentando, nos vamos enterando un poco más de cada artista. Ahora, si queremos explorar, exploramos más con respecto a su biografía, pero sería necesario eso que hagan los artistas para que la gente también que les siga se enteren y también darles una bienvenida, todo eso, ¿no? Al canal, eso es muy importante. Aquí dice, 1940 nace en Angol Eduardo Guzmán Muñoz. 1960 el grupo Kelentaro se formó con los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán. Y los otros miembros del grupo fueron Felipe Méndez, Valericio López, Eladio López y Arinaldo Álvarez, siendo los hermanos Guzmán los miembros más estables durante la mayor parte de la carrera del grupo. Su primer trabajo discográfico lo realizaron de invitados en el disco Carpa de la Reina de Violeta Parra, quien ayudaría a Kelentaro en sus primeros pasos de 1960 a 1968, tiempo que duró Valericio López en el grupo. Kelentaro, nacido en 1937 en Pencaúe, provincia de Talca, y fallecido el 20 de abril del 2004 en Talca. Fue un cantautor, folclorista y antropólogo chileno, miembro durante los primeros años de la banda Kelentaro y fundador de la agrupación Dúo Coirón. Valericio ingresó al conjunto Kelentaro como cantante y guitarrista en 1960. El mismo año de su fundación por parte del dúo conformado por los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, quienes para entonces solo habían publicado un único sencillo titulado El Letrado.
el ingreso de López junto a los músicos Eladio López, Arnaldo Álvarez, todos ellos compañeros de trabajo en la central hidroeléctrica. Entrada de Rapel convirtió a la banda en quinteto hasta que los tres llegados dejaron la banda en 1968, alcanzando a publicar 2 álbumes oficiales: Coplas al Viento en 1966 y Huellas Campesinas en 1968, ambos por el sello MI Odeón, además de participar en el álbum de Violeta Parra, Carpa de la Reina, en 1967. Bueno, como voy a dejar el link de este canal, pues luego lo irán a leer por completo todo lo que dice esa biografía. Lo importante es que vamos aprendiendo poquito a poco de estos artistas que han sido inseparables, los hermanos Guzmán Muñoz, ¿no? Ahora sí, vamos al vídeo. El título del video es Kelentaro, ¿qué pasó con el sol? En quechua sería Imachus Intiwan Pasarga. Eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Así también ustedes todo lo que entiendan, sientan con respecto a la canción, pueden comentar en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarikuspa kay takiyta t'ukurinkichis chaymahina chaskita qillqarimuychis noqa ñawirisa qankunapis chanta ñawirinkichis chay chika chaskisa apiachimunku kay wawqi chileno, kunan uyarina kay takiy runasta. ¿Qué pasó con el sol? Son como coplas, ¿no? Es lo que siempre ellos han hecho, el ritmo de coplas y guaños, según lo que he leído en su anterior biografía. Pero esto yo creo que es coplas por la forma de inicio, con las palmas y eso. Ahora sí. Ñuqanini llaqtamasisqa kay takiy kanman coplas nisqa imarayku t'aqllarikuspa qallarinku kay takiyta. Chantapis ñawirirqanchis ñawpaqtaña huk biografianpi wayñustapis wallankutaq kunan uyarina. Hoy alguien que yo quiero se alzó temprano a la muerte. De un algo conversaron que decidió hacerse ausente. De qué apurar sería, que apenas aclarando le salió al encuentro al silente. De qué apurar sería. A ver, muchachos. Les parece que estuviera hablando de una persona que está enferma, ¿no? Al mismo tiempo es como decir, llamar al sacerdote o a una persona cercana para hablar. Pero y el que cuenta, el que está relatando, como se puede decir, es como observador, ¿no? Que no sabe de lo que están hablando, ¿no? Pero hay un silencio. Eso es lo que por el momento entiendo, no sé. A ver qué es lo que pasa en el desenlace de todo el vídeo. Noqanini llaqtamasisqa kay takiy kanman imaynatachus huk runa wañupusanman, chayman hinataq pichus qhawarisanpichus uyarisan imatachus ruwasanku chayta, chay nirimusan kunan kay takiyta niyman. Imarayku payni
apurallata waqllan huk runata chayman hina chichirikunku chayman hina ch'imun chayman hina ni yachanichu imatachus parlanku chayman hina apuralla ripullantaq niyman hina kunan uyarina imanispachus nimunqa. La dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Es como decir, todos se negaban a la muerte, ¿no? Pero el sol da un momento en que dijo, aquí tiene que darse cuenta alguien que se murió la persona, ¿no? Porque cuando uno muere ya no ve el sol, entonces es como puede decir, ¿qué pasó con el sol? No sé, eso es lo que yo entiendo. Pero no puede decir un muerto qué pasó con el sol, sino una persona que está viva. O también puede decir qué pasó con el sol porque es un día nublado, un día triste, un día pues donde la persona, el ser querido se nos fue. Puede decirse de muchas cosas, no sé ustedes si saben algo de la canción, pues ya comentarán, pero eso es lo que yo entiendo por el momento. No ganin ni llaqtamas ni sach'apis phuyupis tukuy imapis nin mana nispa ni chanta inti ch'inman hina qhipakunman chayman hina nuqa nini ichapis runa wañupunña chay laqhayamun phuyus chay p'unchay intipis ma lluqsimunchu tukuy llaki imarayku runa masin wañupun ichapis nin kunan wañusqaña kani ma intitapis rikhunichu nispa chayta niriman kunan qankuna imatachus nimuku. Esta tarde nomás aprendí que vagar solo, triste, es apenas un modo de la soledad. La soledad es cómo te vas y para no quererme más, porque la muerte es estar siempre, siempre nunca, jamás. Fuerte ahora. La nieve. Yo creo que cuando un ser querido muere, la soledad es parte del proceso de aceptación de que uno va a quedar sin la persona que quiere. Es evidente que ese proceso es muy doloroso. Muchos no lo pueden. Parece que la que se murió puede ser un hombre o una mujer, dependiendo, porque esta canción claramente habla de la muerte, de la pérdida de un ser querido. Para mí, no sé si para ustedes, porque dice la soledad. Es obvio que cuando uno muere se queda solo. Y en ese proceso de olvidar, de dolor, de muchas cosas, pues uno hace cantidad de cosas. Otros es como si se dejan, es como quieren morir otra vez, quieren morir en vida para ir junto a su ser querido. Y otros simplemente se dejan, es como decir ya ni se arreglan, ya no quieren ni comer, ni vestir, ni hacer nada. Es como decir, este mundo se acabó para mí. Y eso es lo que siento con esta canción, porque dice, ¿qué pasó con el sol? No hay sol, no hay un día que sea alegre para mí, no es todo triste.
Noqani nillaqtamasi imatachus kay takiq runa nimun wañupunmi chanta noqa qhipakuni sapay kaqpi ancha llaki. Wakin runas hina wañupuptin warmin qusan mana kay sunqunpi kallpa kaqtin wañupuy munanku. Mamikunkuchu nimatapis ruraymunankuchu hina llakipi kawsakunku. Chanta wakinkuna machanku ima qunqanankurayku. Chantapis nin ichapis kay hina kawsaypi mana intipis lluqsimunchu, mana sumaq p'unchay kanchu paypaq, chayrayku nin maypitaq intiri ima pasan imataq pasarqa intiwanmi nisunman, chay hina kanman llaki ari. Kunan uyarinallapuni imaninqachu. La muerte dijo no y el sol, ¿qué pasó con el sol? El sol lo dijo no porque vino la oscuridad, la tristeza, todo eso yo creo, ¿no? Noqani nillaqtamas inti maninchu mana nispa imarayku puyum tukuy laqhayamun tukuy ima chayraykus mana lluqsinchu a inti llaki. La muerte dijo no y el sol, ¿qué pasó con el sol? Hay que juntar toda la fuerza, güey. Y el que no cante el momio. Los hermanos chilenos tienen un acentito muy diferente también a todo lo que es la Argentina, el Perú, todos los países se dan cuenta y también dependiendo de la zona sus acentitos muy diferentes. No ganin llaqtamas iskay imaynatachus kay runamasinchis Chilemanta rimamunku wajinata hinallatataq tukuy suyuspi rimallankutaq wajina chanta suyus ukupitaq llaqtaspi wajinallatataq rimanku. Chay kusapacha, Es que yo sé que en tu enorme ausenciar me seguirá doliendo tu mirar de paloma. Mismo ahora no más que estoy lleno de ti. Me agrede un resto así de soledad y este enojo a la vida que muestro y no comprenden. claramente, ¿no? Es la pérdida de un ser querido. Ay, es muy doloroso. Yo creo que nadie en este mundo, ninguna de las personas estamos preparados para aceptar la muerte de un ser querido, y mucho menos de un ser que quizás ha sido compañera de toda la vida, porque antes se casaban y estaban hasta estar viejitos los dos juntos si se podía, y si no, pues la única persona que arrebataba era la muerte, ¿no? Muy rara vez era que sí, que le ponía los cuernitos, eso, pero muy rara vez. No es como en la actualidad que se ha hecho normal. Yo creo que se ha hecho normal porque hemos perdido nuestro norte, ¿no? Nuestros valores, como se puede decir. Lamentablemente damos prioridad a muchas cosas menos a lo que realmente sirve. Uf, a mí me duele cuando
Veo así parejas en la actualidad separados por ponerse esto, no por cualquier problema, que quizás problema se puede solucionar, que todas las cosas se puede solucionar en esta vida menos la muerte. No ganin llaqtamas iskay uyarisankichis, ¿sí? Nin songoy ch'usa akikun ñawisniypis imarayku wañupun munakusqan warmincha qharichus kayqa kan kay takiykaman qharipaq warmipaq chayantapis nuqanchis mayachanchischu munayta imaynatachus ñawpa munakuq kanku paykuna hasta hatun mamas hina hatun tatas hina tukunankukama kawsakuq kanku chayma hina wañuy qhichuk mana uq runachu nitaq waqraq churakuqchu kanku ari uqkuna ishkay churakuq kanku pero mana chanta q'ala runasqa wañuy qhichuq kaq munakuynin kunan kay kawsaypi mana wahina munakuy manaña abuelusmanpis chayanqankuchu awichismanpis manaña chayanqankuchu ancha llaki chantapis nini kay pachapi tukuy ima sumaq llank'aywan urqusunman tukuy ch'ampasta imatash ma urqusunman wañuyta chaytama atinchikchu llaki kunan uyarina. Es un modo que tengo de llorarte y estar triste. La niebla dijo no. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué pasó con el sol? Bueno, gente, hemos terminado de escuchar la canción de Kelentar, Pupilos de Violeta Parra, para que vean que estos artistas, su forma de tocar era tan sencillo, pero al mismo tiempo te transmitían mucho, porque han debido apreciar ustedes que hay guitarra, charango, bombo y alguna, no sé si es pandereta o patitas de oveja, y también hay, ¿qué más? Dije zampoña, sí, pues todo era autóctono, grandes artistas. Y qué relato, unos relatos que lo hacían a uno pues, pensar en muchas cosas, como al menos a mí me hace pensar muchas cosas. Como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan, ya depende de ustedes si quieren suscribirse, pero yo creo que les gustaría leer la biografía que dejaron ahí, pues con mucho gusto pues ustedes pinchan y automáticamente les va a llevar al canal donde ustedes van a ir a poder leer toda la biografía y ya hay decisión suya de suscribirse o no. Noqanini llaqtamas kay takiyunas uyaririnkichis Violeta Parra maman hina kanman karqa kay takiyunasmanta imarayku pay yanaparqa kay takiykunaspis chantapis nini paykuna sumaqta takrimunku waqachinku instrumentos kay charango, guitarra, bombo, zampoña, panderetas hina o patitas chay chaksitos sillos nisunman sillos nin ovejaqta kanman chayman hina paykuna sumaqta chantapis nini paykuna kay taki sumaq autóctono kuna maqwan kanaykichis tiyan maymantachu lluqsimun folclore tukuy suyuspi tiyan folclore chay sumaq chantapis saqasqa kay link maypichus qhawashanchis kay video chayman hina qankuna munankichis suscribikunkichis mancha qankunamanta
haykamalla allin pachi llaqtamasis waq video